Hola a todos y a todas y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Laura y en el día de hoy vengo a recomendaros un montón de libros con temática otoñal o spooky para estas fechas. La verdad es que he dudado bastante en si hacer este vídeo porque honestamente yo me paraba a pensarlo y decía, tengo algo interesante que aportar porque claro, ahora en esta época hay muchísimos vídeos de este estilo y demás por YouTube, por Instagram, por TikTok, por todas partes y yo estaba dudosa porque es verdad que a mí me gusta mucho leer libros ambientados en la época del año en la que estamos, entonces me hacía ilusión como recomendar libros de temática otoñal, de terror, inquietantes, pero no sabía si realmente iba a aportar información interesante. La cosa es que me puse el otro día a hacer como una lista definitiva y me salieron bastantes libros. Entonces he hecho una selección de más de 10 libros, creo, que os quiero recomendar si a vosotras también os gusta leer libros acordes a la época del año en la que estamos, y además os voy a enseñar dos más que me gustaría leer durante este mes de octubre y tal vez parte de noviembre. Como apunte me he dado cuenta de que muchos de los libros que voy a enseñar son muy cortitos, así que los podéis leer en una tarde, y además también me han salido bastantes clásicos, y es que me he dado cuenta de que la mayoría de libros que yo asocio como al otoño son clásicos, así que pues nada, no me enrollo más y procedo a enseñaros los libros que he seleccionado. El primero de todos es uno que leí el año pasado y que os voy a enseñar una edición antigua. Se trata de La Niña de las Tinieblas de Laírd Coenig, que a lo mejor lo conocéis más con la reedición que se ha hecho llamada La chica que vive al final del camino, creo recordar, que lo ha editado Impedimenta con una portada así monísima y demás. Pues yo tengo la versión antigua que me compré de segunda mano. Este libro, como veis, es muy finito y el nivel de tensión que maneja el autor en esta historia es de verdad increíble. No sería tanto terror, sino más bien como tensión psicológica, podríamos decir. Nos cuenta la historia de una niña de 13 años llamada Rin, que se muda con su padre de Londres a un pueblecito de Estados Unidos. Se mudan a una casa que hay a las afueras del pueblo, precisamente al final de un camino, y digamos que la propietaria de esa casa es una mujer bastante particular. Es muy maniática, entonces hace visitas sin avisar a la casa de Rin, y Rin no la soporta. Por si fuera poco, el hijo de esta mujer se va a obsesionar con la niña y pues van a suceder cosas muy inquietantes en general, porque desde el principio vemos que Rin parece ocultar algo y que es una niña que no es como las demás niñas de su edad, porque es súper independiente, sabe cocinar, organizar la casa, como que tiene un rol más adulto a pesar de ser una niña. Su padre además es una persona bastante excéntrica porque es poeta y no sale mucho de casa. Tú sabes que algo raro está pasando dentro de esa casa y ya no sabes a quién creer. A la vez vas conociendo cada vez más a Rin y vas entendiendo por qué actúa así. Yo creo que es de los que más os recomendaría de la lista que os traigo. Se lee rapidísimo porque ya os digo que mantiene un ambiente de tensión increíble y en ocasiones da sensación de ser una obra de teatro, porque al final la mayor parte de las escenas suceden dentro de esta casa y los capítulos siempre acaban en el momento exacto en el que dices, Dios mío, no puedo parar, necesito seguir leyendo. Así que si no lo habéis leído, tenéis que darle una oportunidad. Siguiendo con la temática de casas turbias o casas encantadas, os quería recomendar Otra vuelta de tuerca de Henry James. Este libro es un clásico muy cortito, es de los que os podéis leer en una tarde y la verdad es que a mí se me hizo bastante curioso. Os lo recomendaría más que por la historia en sí, por la ambientación que el autor crea. El libro nos cuenta la historia de una institutriz que se muda a un viejo caserón a dar clases a unos niños, pero es una casa que claramente está habitada por fantasmas, entonces empiezan a suceder cosas muy raras y ya llega igual un punto en el que tú no sabes si cree la institutriz, si se lo está inventando todo, si son fantasmas de verdad, si no. Es un terror de nuevo más psicológico y sin duda yo creo que la palabra que definiría a este libro sería desconcierto, porque yo tenía 1000 teorías en mi mente y cuando llegué al final me quedé con una cara que dije, no puede ser. Entonces, sí, si os gustan las lecturas con estos ambientes más spooky, siniestros, podríamos decir, inquietantes, y que tenga un giro inesperado, pues creo que es un libro que podéis disfrutar un montón. Otra historia de casas encantadas que os quiero recomendar y de la que ya os he hablado en el canal es La maldición de Hill House, que es cierto que no fue lo que yo esperaba, pero creo que puede ser muy buena lectura para estas fechas, de nuevo por la ambientación tenebrosa que crea. En este libro, Shirley Jackson nos cuenta la historia de Eleanor, una mujer pues que se encuentra bastante atascada vitalmente porque ha estado los últimos 10 años de su vida cuidando de su madre enferma con la que tenía muy mala relación y no sabe muy bien qué hacer con su vida, hasta que recibe una carta de un científico que la invita a pasar unos días en Hill House, un viejo caserón que se dice que está poseído por fuerzas sobrenaturales. Eleanor acepta a ir y allí coincide con varias personas más y nos va a contar cómo es su estancia allí y si realmente descubren fuerzas sobrenaturales o no. De nuevo, creo que es un libro bastante desconcertante, juega también mucho con la psicología
psicología del personaje. Yo creo que no lo disfruté tanto porque la protagonista no me acabó de caer bien del todo, pero creo que sí que hay escenas muy buenas, muy inquietantes que realmente dan mal rollo y generan pues ese terror, ¿no? Entonces lo he visto como una muy buena recomendación para esta época. Además, tanto este libro como el anterior que os he enseñado, Otra vuelta de tuerca, tienen adaptación en Netflix. Y habiendo ya leído los libros, pues tengo curiosidad de ver cómo han adaptado estas historias a la pantalla. Otro libro que me parece ideal para estas fechas y que casi se podría considerar un cuento porque es muy cortito es La leyenda del jinete sin cabeza de Washington Irving. Yo había visto hace un montón de años la adaptación al cine de Sleepy Hollow, que la verdad es una peli que me encanta, y cuando me enteré de que estaba inspirado en un libro, pues supe que tenía que leerlo. De nuevo, no os quiero contar mucho porque al final es una historia muy cortita, pero bueno, básicamente nos cuenta la historia de un pueblo en el que existe esta leyenda del jinete sin cabeza, que es un fantasma decapitado que se aparece por las noches. Se entiende que es una leyenda y tampoco la gente le da mucho crédito, aunque por si acaso tampoco se la juegan mucho. Y en esta historia el protagonista está enamorado de una mujer del pueblo. A raíz de contarnos cuán enamorado está de esta mujer y cómo le gustaría compartir su vida con ella, va a acabar constatando que la leyenda del jinete sin cabeza tal vez es más real de lo que él se piensa. Se me hizo muy entretenido y también me sorprendió porque la historia no es exactamente igual que la película. Entonces me hizo gracia ver toda la película que se han sacado a partir de esta idea en apariencia tan sencillita. Otro libro que más bien es un relato que creo que puede merecer mucho la pena leer en estas fechas es El vampiro de John Polidori. Esta historia surgió la misma noche que surgió Frankenstein de Mary Shelley. Todo surgió como un juego de un grupo de amigos que se juntaron una noche a hacer historias de terror. La más conocida fue Frankenstein, pero John Polidori también creó la historia del vampiro, que al final fue un precedente de todas las historias que vinieron detrás. Así que si os gustan las historias de vampiros y queréis ver un poco cuál fue la semilla de todo lo que vino después, creo que es una muy buena opción leer esta historia. Básicamente nos cuenta la historia de Aubrey, un hombre que conoce a un aristócrata, Lord Ruthven, que le deja fascinado en cuanto le conoce porque hay un aura de misterio y de grandeza alrededor de él que él no se puede explicar. Entonces Audrey queda totalmente obnubilado por este hombre, le sigue a dónde va, pero poco a poco va a ir descubriendo que realmente las personas que se mueven alrededor de Lord Ruthven acaban teniendo siempre historias trágicas y él como que empieza a sospechar que tal vez este hombre no es tan trigo limpio como parece. Evidentemente, pues al saber ya todo lo que vino después se puede hacer un poco predecible, pero creo que aún así es disfrutable y lo que os digo, que resulta curioso ver pues cuál fue la fuente de inspiración de todas las historias de vampiros que vinieron después. Yo encima me leí una edición que tenía prólogo de Mariana Enríquez bastante interesante, así que sí que os animaría a leerla. Precisamente Frankenstein es otra de las recomendaciones que me gustaría haceros, y es que este libro es ya un clasicazo, pero de verdad pienso que tenemos una idea súper errónea a nivel general de lo que es Frankenstein, porque yo cuando lo leí tenía en mi mente la imagen de que Frankenstein era el monstruo y pues este monstruo verde que sale siempre pues en las pelis y en la cultura popular. Y cuando leí este libro mi percepción de la historia cambió por completo, y es que ya solo por la sorpresa que me llevé creo que mereció totalmente la pena. En realidad Frankenstein es una historia súper existencial, además es una novela epistolar. Nos cuenta la historia del doctor Frankenstein, un científico que está obsesionado con crear vida a través de la ciencia. ¿Qué pasa? Que un día lo consigue y lo que parecía que iba a ser una maravilla se acaba convirtiendo en su peor pesadilla. Me ha salido un pareado. Como os digo, es epistolar porque el doctor Frankenstein va escribiendo unas cartas respecto a todo lo que ha pasado y todo su proceso, pero también vemos la perspectiva del monstruo, y eso es lo que más me sorprendió, que es que hay aquí un dilema porque al final el monstruo te acaba pareciendo más humano que su propio creador. Creo que reflexiona sobre temas sociales bastante interesantes. Al final habla de la búsqueda del amor que todos los seres humanos tenemos y de cómo todos necesitamos tener un entorno de apoyo, y también vemos pues ese dilema moral que tiene ahora el doctor Frankenstein porque al final se siente responsable de esta criatura y para él verdaderamente es un monstruo. Se hace bastante ameno de leer y os puedo decir que incluso en algún pasaje solté alguna lagrimilla, o sea, para que veáis lo que me sorprendió. Así que creo que es muy buena recomendación porque de verdad que a nivel del imaginario popular tenemos una imagen totalmente distinta de lo que esta historia es, y creo que os puede sorprender un montón si aún no lo habéis leído. Otra recomendación que os querría hacer serían las leyendas de Becker. Creo que las leyendas de Becker son perfectas para esta época porque al final tienen ese aura inquietante, fantasmagórica, trágica en ocasiones. Os estoy enseñando este ejemplar de aquí que en realidad es de poemas, pero también reúne algunas de sus leyendas como el Miserere, los ojos verdes, el Monte de las Ánimas, que os diría que es de las más famosas y que tal vez si tuviese que elegir una os diría esa, la del Monte de las Ánimas. O bueno, el Miserere también me gustó un montón. Me parece, verdad, una lectura perfecta para esas fechas
porque son muy ambientales las leyendas, se transporta por completo a ese entorno del romanticismo donde cualquier cosa sobrenatural puede ser posible. Supongo que muchos ya la habréis leído porque es típica lectura obligatoria del colegio, pero si durante este mes de octubre os apetece leeros algo así más temático, podéis elegir una leyenda suelta y leerosla en un ratillo y oye, pues una actividad para hacer una tarde aburrida de octubre. Las Eternas de Victoria Álvarez es otro libro que creo que es ideal para esta época del año. Realmente creo que cualquiera de los libros de Victoria Álvarez es bastante apropiado para esta época del año. Yo tengo esta edición que es la antigua y hace relativamente poco la editorial Nocturna reeditó el libro con otra portada y demás. Este libro de hecho está inspirado en cierta manera en Frankenstein, así que si os gustó Frankenstein creo que puede ser una lectura interesante. La historia transcurre en Venecia en el año 1908 y el protagonista es Mario Corsini, un chico que trabaja en una juguetería tradicional. ¿Qué pasa? Que un día, justo enfrente de su juguetería, va a llegar un tal Montalbano que va a montar una juguetería que le va a hacer la competencia. Y va a ser una competencia muy muy fuerte y que Mario vive como desleal porque Montalbano está vendiendo unas muñecas que casi parecen humanas, entonces él no se lo puede explicar. Todo el pueblo enseguida queda encandilado por estas muñecas y dejan de visitar su juguetería. Decidido a encontrar qué secretos se esconden en esa tienda, Mario se va a infiltrar y va a conocer allí dentro a Silvana, la hija de Montalbano, que pues le va a causar mucha curiosidad. Lo que no se espera es que al final se va a encontrar más secretos de los que en un principio pensaba. Como veis es un libro Dark Academia, podríamos decir. A mí la ambientación me encantó, que sea en Venecia me parece genial, todo el tema de los juguetes, que es un tema que puede llegar a ser muy inquietante. Es cierto que al principio se me hizo un poquito lento y me costó a lo mejor entrar en la historia, pero una vez que estás dentro ya no puedes parar. Hay pasajes que llegan a rozar el terror. Creo que es un libro muy disfrutable y por eso quería traeroslo hoy aquí para recomendároslo. Otro clásico que os quería recomendar es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que sin duda es otro libro perfecto para esta época porque crea un ambiente súper inmersivo y realmente hay pasajes que rozan incluso el terror. Es una novela romántica, pero como siempre digo, es en el sentido de gótica. Cumbres Borrascosas nos cuenta la historia del señor Lockwood que acude a la granja de los tordos a visitar al señor Heathcliff, ya que le ha alquilado la finca de Cumbres Borrascosas. ¿Qué pasa? Que cuando conoce a Heathcliff se da cuenta de que es un señor muy raro, muy cascarrabias y que le da hasta miedo, pero de alguna forma queda seducido por su figura y por los secretos que esconde la casa. Entonces empieza a indagar qué historia hay detrás de esos muros. Así es como va a descubrir que en esa casa vivió una vez también Catherine Earnshaw, que tuvo un romance bastante tormentoso con el señor Heathcliff. Todo esto lo vamos a conocer a través de la dama de llaves a la vez que Lockwood. Por lo tanto, la novela en sí es un relato en retrospectiva de todo lo que pasó tras esos muros y de cómo está la situación en la actualidad. Es una novela que nos habla de los sentimientos más bajos de la naturaleza humana: venganza, los celos, la envidia. Los personajes son odiosos. La autora realmente te traslada a ese páramo desolador en el que se encuentra Cumbres Borrascosas y por eso creo que es una novela con un ambiente ideal para leer en estas fechas. Otra historia también de este estilo, pero un poco más luminosa, es Orgullo y Prejuicio, que por favor observemos esta edición inspirada en Crepúsculo que tengo yo, que pone los libros preferidos de Bella y Edward. Tremendo. Orgullo y Prejuicio es un libro que a mí me costó mucho leer porque lo intenté durante varios años y es que no me enganchaba. Es una novela ambientada en un pueblo que nos cuenta la vida de Lizzie Bennet y de cómo todas sus hermanas y ella están en edad casadera, pero ella es como un poco más independiente y esas cosas aparentemente le dan más igual. Te cuenta pues todos los cotillos y chascarrillos que hay en el pueblo, de quién se casa con quién y quién tiene mayor dote, quién tiene no sé qué. Entonces a mí nunca me acababa de enganchar, pero un año me propuse que lo quería acabar 100% y avancé más allá de donde me solía quedar estancada y os tengo que decir que me acabó gustando un montón y que efectivamente entiendo por qué la gente se obsesiona con este libro. Otro libro que creo que es perfecto para estas fechas y que ya es una temática pues podríamos decir más cozy, más luminosa, es Amapolas en octubre, que también os he hablado de él en el canal. Es un libro que puede llegar a ser muy cursi, muy fantasioso en ocasiones, pero que creo que es perfecto para estas fechas, no solo por contener la palabra octubre en su título, porque los libros están súper presentes en esta historia. La protagonista es Carolina, una mujer que es la dueña de una librería muy especial porque se llama Yo y está inspirada en Mujercitas, que es su libro favorito y su sueño toda la vida siempre fue abrir esa librería. Los padres de Carolina sufren un terrible accidente, el padre muere y la madre se queda en coma. Entonces a Carolina lo que se le ocurre es ir a la biblioteca personal de sus padres y coger libros que han ido marcando su vida para leerle pasajes a su madre mientras está en coma y así rememorar un poco cosas que le han ido pasando. La historia en sí no es como increíblemente espectacular, pero a mí sí que me resultó muy bonita y me dejó con un buen sabor de boca. Se nota un montón el amor por los libros, por las librerías
se hablaba de un montón de autores como Sylvia Plath, Shakespeare, Hemingway. Sí que os digo eso, que hay cosas que me parecieron demasiado fantasiosas, pero lo importante es que al acabar de leerlo pues me quedé con una buena sensación. Y por último, os quería recomendar mi lectura actual, que de alguna forma me está pareciendo muy otoñal. Creo que simplemente porque al ser un thriller lo asocio más al otoño, este tipo de lecturas, pero es un thriller que no es como un thriller al uso. Se trata de Los Reyes de la Casa de Delfín de Vigan, que lo cogí hace nada de la biblioteca y buah, me está encantando, entonces he decidido meterlo en este vídeo porque creo que me va a gustar un montón y que va a hacer que mis lecturas de septiembre, que están siendo muy malas, remonten. La protagonista se llama Melanie y es una influencer muy famosa, tiene un canal de YouTube en el que muestra pues su vida familiar. Tiene un hijo y una hija. Un día sus hijos están jugando en el patio de su casa y la hija desaparece. Entonces nos va a contar la investigación para encontrar pues a esta niña y saber qué le ha pasado. Al final este libro lo que tiene interesante y por lo que a mí me llamó la atención fue que pone sobre la mesa pues todo el tema de las consecuencias que tiene la exposición de los menores en redes sociales, y ya no solo de los menores sino del peso que tiene compartir tantas cosas como pasa hoy en día en redes sociales. Llevo muy poquito, pero ya os digo que me está gustando y creo que puede ser un libro muy interesante de comentar y que dé mucho de qué hablar. Así que esta sería la última recomendación de la lista. Por último, os quiero enseñar dos libros que me gustaría leer en octubre. Sí que previamente en el vídeo de libros que quiero leer antes de que termine el año os enseñé varios que pueden encajar en estos meses. Quiero leer sí o sí mínimo 2 libros de los que os enseñé la otra vez o de los que os voy a enseñar ahora. Concretamente, Rebeca de Daphne du Maurier, que es un eternísimo pendiente. Yo vi la peli hace muchísimos años y me encantó. Entonces cuando me encontré este libro de segunda mano me lo tuve que comprar. Supongo que ya conocéis la historia, pero básicamente la protagonista, cuyo nombre no sabemos en toda la novela, se casa con un viudo, Max de Winter, y se va a Manderley, la mansión en la que vive, y pues va a tener una experiencia un tanto inesperada porque tiene la sensación de que el espíritu de la viuda de Winter está en todos los rincones de la casa. Por lo tanto, Rebeca, que es el título del libro y el nombre de la mujer fallecida de Winter, va a ser un personaje más a pesar de que esté muerta. Y el último libro es Las bestias olvidadas de él, que Dios mío, es que cada vez que veo esta portada me enamoro más. O sea, es un libro precioso. Este libro es de fantasía más clásica, pero también me da vibes otoñales porque va de una brujita. Se llama Sibel y es una hechicera que vive en la montaña con sus animalitos, pero su vida monótona y tranquila va a cambiar cuando un día un desconocido se planta en su casa con un bebé en brazos. Es muy cortito y honestamente me está apeteciendo muchísimo leerlo, así que yo creo que sí que me lo voy a leer. Así que bueno, estos serían todos los libros de los que os quería hablar en el día de hoy. Siento si el vídeo ha sido un poco caótico, la verdad. Espero que se haya visto bien porque lo de la luz esta temporada va a ser pues un asunto curioso, pero no pasa nada. Contadme en comentarios qué os ha parecido, si habéis leído alguno de los libros o os ha llamado alguno la atención o si recomendaríais vosotros alguno en concreto que yo no haya mencionado. Y como siempre, si os ha gustado os recuerdo que le podéis dar a me gusta, suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise de cuando subo vídeo, compartirlo con vuestros amigos y todas esas cosas que ayudan a que el canal pues siga creciendo. Y pues nada, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.